Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición especial de Demoliendo Mitos, tal como venimos haciendo en estos días, que son ediciones especiales. La primera fue con Gerardo de la Paulera, un gran historiador argentino, probablemente, y para mi preferencia, el mejor historiador económico de la Argentina. En el día de ayer estuvimos hablando con el profesor Carlos Rodríguez y bueno, hoy digamos tenemos el honor de que vamos a estar hablando con a quien muchas veces se le dice el padre de la criatura, el doctor Domingo Felipe Cavallo, un verdadero grande, un verdadero héroe, un verdadero superministro. O sea, yo digamos, mientras que espero verlo pasar que ingrese en el vivo, eh, yo les voy a dar mis consideraciones. Miren, cuando logró estabilizar la economía argentina, cuando ustedes iban, por ejemplo, a una cancha de fútbol y se quería menospreciar a otro equipo, se le decía que iba a salir campeón el día que las vacas volaran y que en Argentina bajara la inflación. Bueno, Cavallo lo hizo. Cavallo logró bajar la inflación. Y además, o sea, un conjunto de reformas enormes, o sea, una situación verdaderamente fabulosa, o sea, un trabajo genial. Y claramente él participó de la elección presidencial contra De la Rúa y contra Duhalde y terminó en tercer lugar. Y en ese contexto era el político con mejor imagen de la Argentina. Y cuando llegó la situación de la corrida que estaba enfrentando el país en el 2001, ¿sí? Luego de que había fracasado Machinea y con el megacanje y que después estuvo López Murphy 15 días y lo echaron. Bueno, esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque si hubiera todo terminado y destrozado solo, lo hubieran ido a buscar a Cavallo de rodillas, porque era el político más popular de la Argentina. Era en quien la gente confiaba, era quien había logrado domar el monstruo de la inflación. Pero no solo eso, no solo eso. Ahora, si él entraba, tenía todo para perder y nada para ganar. ¿Saben por qué? Porque si lograba domar la situación, lograba revertir esa situación tan complicada que estaba atravesando Argentina en aquel año 2001, los méritos se lo iba a llevar de la Rúa. Mientras que por otra parte, si salía mal, lo iban a terminar estigmatizando al doctor Cavallo. Y en ese contexto, aún a pesar donde tenía casi todo por perder y nada por ganar, él puso su prestigio y trató de torcer la historia. Trató de, digamos, fue una actitud verdaderamente patriótica. Es algo, digamos, de una grandeza enorme. Y acá está el doctor Cavallo. Acá está el doctor Cavallo. Ahí estamos. Ahí estamos esperando que acepte la invitación. O sea, ahí está. Hola, Profesor, qué gusto verlo, profesor, qué gusto. hola Quiero Javier. agradecer, No quiero estoy agradecerle. escuchando. Tengo que. Lo escucho, profesor, hable, hable, hable. ¿Me escucha usted a mí, profe? No, no estoy escuchando. ¿Cómo? A ver, porque yo, digamos, o sea, sí estoy hablando, o sea, y no sé por qué motivo no puede escucharme. A ver, ¿sigue sin escucharme? Yo lo escucho perfecto, profe. A ver. Sí, sí, pero claro, estaba. Ahora me doy cuenta
que estaba atenuado, le había bajado el volumen. Y Ahora está sí. bien, digamos, para escucharme a mí, digamos, o sea, es algo bastante redundante. No estoy muy acostumbrado a hablar por Instagram. Creo que es la segunda vez que lo hago. La primera fue contigo. ¿Mm? Bueno, digo, tengo un gran recuerdo de ese hermoso vivo que hicimos. Y mire, yo, digamos, estaba comentando lo que fue su decisión patriótica del 2001, pero el motivo por el cual, digamos, yo lo convoqué hoy es para que usted cuente ese milagro que fue el programa de convertibilidad que usted llevó a cabo, que no solo era una cuestión de una regla monetaria, sino que era un conjunto de reformas estructurales, que no solo eran las privatizaciones, sino que en realidad era toda una modernización de la economía, donde una de las cuestiones era la desregulación y la reducción de impuestos. Entonces, básicamente, yo quiero que usted nos cuente dos cosas. Una, digamos, todo lo vinculado a lo que fue el programa de convertibilidad, porque todos reconocemos en usted el padre de la criatura, ¿sí? Y sabemos que también en esto hubo un rol muy importante de líder por parte de Menem, motivo por el cual, digamos, quiero que usted nos cuente la situación, digamos, del programa, digamos, de dónde venía, cómo usted llegó a eso y, digamos, y lo que fue su gestión a cargo del Ministerio de Economía, y después me gustaría que también haga unas reflexiones sobre Carlos Saúl Menem, por favor. Voy a comenzar por esto último. Ok. Justamente ayer participé, después de mucho tiempo, en varios programas de radio y televisión, a punto tal de que quedé extenuado porque estoy fuera de training. Pero para describir a Menem, conté una anécdota de un momento en el que estábamos muy enfrentados. Incluso él tenía razón para estar enojado conmigo porque yo le había hecho perder las elecciones en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, que fue cuando yo creé Acción por la República en 1997. Me presenté como candidato a diputado aquí por la capital y se presentaron candidatos míos, en particular Adolfo Sturzenegger en la provincia de Buenos Aires. El Y papá de resulta, Federico. exacto, y eh, nuestra presencia le restó votos a lo que había sido, digamos así, el peronismo combinado con el liberalismo del periodo anterior. Además, teníamos la gran discusión alrededor del tema de las mafias enquistadas en el poder que yo había denunciado y de la persecución judicial que me hacían algunos funcionarios del propio gobierno, ¿no? Entonces, estábamos en un momento, diríamos, tenso. Me ubico en agosto de 1998. A mí me llaman de Rusia de parte del presidente Yeltsin y me invitan a ir porque Michel Camdesú, que era el director gerente del fondo, les había dicho a los rusos que yo los podía ayudar frente a la crisis que se había desatado precisamente en Rusia en ese momento. A su vez, Menem había recibido una llamada de Clinton que en algo inédito, que lo invitaba a Menem a que lo acompañara para dar un discurso frente a los países del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en lo que iba a ser la asamblea de ese año, que se iba a desarrollar en el mes de octubre en Washington, ¿no? Era inédito porque nunca otro presidente que no fuera el de los Estados Unidos hablaba en esa asamblea. Pero obviamente Clinton había decidido reconocer lo que Argentina había hecho en esos años, a punto tal de que se estaba formando el llamado Grupo de los 20 y Argentina era un país invitado a incorporarse al Grupo de los 20. Para poner un ejemplo, España no estaba en el Grupo de los 20, estaban
los 7 grupos grandes, y de América Latina estaban Brasil y México, y bueno, invitaban a Argentina. Era un reconocimiento muy bueno. Menem tuvo la iniciativa de llamarme cuando él se enteró que a mí me habían invitado a ir a asesorarlos a Rusia, y me dijo: Mingo, dejemos de lado las discusiones aquí intestinas y festejemos esto que hemos logrado juntos, este reconocimiento de Argentina en el mundo. Contá con todo mi apoyo, me dijo él, para tu gestión en Rusia, y mi apoyo personal y del gobierno argentino. Eso muestra a las claras que era un hombre que siempre buscaba unir, que siempre buscaba tender puentes, sobre todo cuando estaba de por medio algo que era importante para la Argentina y para los argentinos. Por eso yo conté esta anécdota ayer, la había contado en otras oportunidades, pero me pareció importante para destacar lo que en mi opinión era una gran virtud de él, y sobre todo el liderazgo que tenía, porque es cierto, la convertibilidad fue muy importante, eliminamos la inflación, la transformación económica también fue importante, y yo me enorgullezco de haberlo ayudado a llevar adelante toda la transformación económica. Pero en mi opinión, la lección que las futuras generaciones van a tener que prestar atención o receptar de la experiencia de Menem es fundamentalmente su política exterior y su afán de tener las mejores relaciones posibles con todo el mundo, y transformarnos en un país respetable en el mundo para ser, obviamente, respetado. Yo fui primero canciller de él, o sea, ministro de Relaciones Exteriores en el primer año y medio. Y antes de eso, yo fui el único que lo acompañó en reuniones muy importantes que él tuvo con prácticamente todos los líderes europeos, en un viaje que hicimos por Europa cuando él era candidato a presidente. Ya había ganado la interna frente a Cafiero, pero todavía no había sido elegido presidente. Él quiso hacer ese viaje, lo acompañaba mucha gente, pero a las reuniones con los líderes solo entraba él y yo lo acompañaba. Yo ahí me di cuenta que él tenía una gran capacidad de observación de la realidad, y que se informaba y trataba de aprender de las experiencias de otros líderes, ¿no? Yo me quedé asombrado de cómo él incorporaba información, conocimiento, experiencia, y qué bien interpretaba la realidad mundial. Por supuesto, él había sido un político que había recorrido todos los rincones del país y había conversado con centenares de miles de argentinos, y por lo tanto, obviamente que conocía bien la realidad de Argentina, pero en ese momento se estaban produciendo cambios muy importantes en el mundo, y él decidió que tenía que ponerse al tanto de los temas del mundo. Y luego, en virtud de que él vio que yo tenía capacidad de interlocución con ese tipo de líderes, y además que las lecciones que le daban iban en línea con lo que habíamos conversado antes, él me invitó a que yo me integrara a su gobierno como ministro de Relaciones Exteriores. Y esa gestión mía como ministro de Relaciones Exteriores fue importantísima para que pudiéramos encontrar soluciones a los graves problemas económicos que tenía la Argentina. Una de las cosas que yo aproveché en todos los viajes que hacíamos con él en ese periodo, mientras desarrollábamos muy buenas relaciones con todo el mundo, con nuestros vecinos, con los Estados Unidos, con Europa, restablecimos las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Me acuerdo de haber estrechado lazos con Japón y con China también, que todavía no tenía la importancia que hoy tiene esa nación. Pero Menem
estaba muy, muy interesado. Y en los viajes aprovechábamos para conversar. Y yo siempre le hablaba del concepto de organización económica, de que se necesitaban reglas de juego que resolvieran aquel defecto muy grande que teníamos nosotros, que éramos una mezcla de socialismo y capitalismo, pero un socialismo sin plan, sin presupuesto, sin ningún tipo de equilibrio, y no éramos una economía de mercado, porque si bien había un sector privado importante, operaba en una economía muy cerrada y con un intervencionismo discrecional del Estado en todos los mercados que Como la desorganizaba frase totalmente de Adolfo la economía. Schwarzenegger, el Así es, socialismo sin plan y capitalismo sin mercado. así es, que era una especie de eslogan que yo había aprovechado de una muy buena eh, capacidad de comunicación de Adolfo Sturzenegger, y lo había hecho como el eslogan de mi libro Volver a Crecer. Crecer. Entonces, realmente tuvimos una gran capacidad de intercambio de ideas con Menem, no solo sobre los temas de política exterior, que eran en los que yo estaba, sino también en los temas de economía. Por supuesto, en ese momento él ya traía la idea de que había que privatizar, había que disminuir el tamaño del Estado, había que desregular, y había comenzado el proceso de privatizaciones. Pero en ese momento había una exagerada influencia ideológica de los banqueros. Los banqueros tenían un problema, los banqueros de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Que le habían prestado a Argentina y Argentina estaba en default. Entonces ellos lo que querían era que se resolviera el problema de la deuda. Y ellos apoyaban las privatizaciones, pero no porque fuera importante para que aumentara la eficiencia. Ellos básicamente lo que querían era que las privatizaciones sirvieran para ir resolviendo el problema de la deuda, a punto tal de que habían inventado esto de la capitalización de la deuda, que era que se les entregara a ellos de alguna manera, en pago de la deuda, las acciones de las empresas que se iban a privatizar, ¿no? Y por supuesto a ellos les convenía que se privatizaran monopolios, porque siempre los monopolios tienen un valor de activos o de activos netos más alto que empresas que tienen que competir en los mercados. Yo le explicaba a Menem, la privatización es importante, pero para que realmente ayude a el progreso de la Argentina, tienen primero que definirse reglas de juego, que ya sea a través de la competencia o a través de buenas regulaciones, si es que no es posible introducir competencia, las empresas que van a privatizarse se vean obligadas a transformarse en empresas eficientes, bien manejadas, que hagan buenas inversiones que contribuyan al aumento de la productividad y a producir cada vez mayor cantidad de servicios de mejor calidad. Y él entendía eso muy, muy bien, pero era muy difícil implementar privatizaciones en ese contexto de alta inflación y de una economía todavía muy desorganizada. A punto tal que las 3 privatizaciones que se hicieron en ese momento habían levantado críticas, ¿no? Pues la de Aerolíneas Argentinas, la de las rutas, que había privatizado Dromi, pero claro, le había autorizado a las empresas que iban a mantener e invertir en las rutas que cobraran $3 por cada 100 kilómetros, y eso era obviamente muy, muy alto, ¿no? Y María Julia había llevado adelante o estaba llevando adelante la privatización de Entel, pero justamente como el asunto era que valorizar los activos, ella había autorizado un esquema de tarifas indexadas y no había todavía un esquema de competencia entre prestadores de servicios de telecomunicaciones. Entonces yo le explicaba a Menem que estaba bien la orientación, pero que había que hacer una implementación diferente de estas privatizaciones. En fin,
como la situación macroeconómica obviamente seguía muy mal porque todavía no se había logrado reducir el déficit fiscal, sí el gasto público, porque ahí Herman González había hecho una tarea importante de contención del gasto en el año 90 en particular, y las privatizaciones también iban a ayudar a reducir el gasto, pero todavía el déficit era elevado. Y bueno, a fines del 90 quedó claro que no estaba derrotada la inflación, hubo de nuevo un aumento de la tasa de inflación se devaluó mucho la moneda, el austral, en ese momento, y bueno, Herman González ya no sabía qué hacer, renunció, y Menem me pidió que yo pasara al Ministerio de Economía. Como él tenía mucha confianza en mi gestión como canciller y las ideas que habíamos ido conversando sobre economía, y me dio algo que no le había dado a ningún otro ministro antes. Primero, que se habían unido el Ministerio de Economía con el de Obras y Servicios Públicos, así que yo cubría todas las áreas, incluida obviamente la de privatizaciones, y yo pude incorporar a todo mi equipo. Yo tenía un equipo grande porque en la Fundación Mediterránea habíamos estado estudiando los problemas de Argentina, y además yo tenía relación con muchos otros profesionales de la economía, los cuales conocía y los invité a sumarse. O sea que era realmente un equipo, sabíamos cómo discutir entre nosotros. Y Menem me dio total apoyo, me permitió integrar todos los ministerios, todas las secretarías, todas las subsecretarías, las principales direcciones con gente de mi equipo. Eso fue clave. Y por supuesto, con algunas personas muy, muy inteligentes y estudiosas, por ejemplo, en materia monetaria, Horacio Liendo, que había estudiado la experiencia de Argentina en su tesis de Derecho Económico, precisamente del periodo de la convertibilidad desde 1899, cuando realmente se implementó, hasta 1914 y después prácticamente hasta 1930 y en alguna medida hasta la creación del Banco Central en 1935. Esa experiencia que la narra muy bien Gerardo de la Paolera en su libro Pensando el Ancla. Pensando el Ancla, era muy conocida desde el punto de vista también de cómo formularla institucionalmente por Horacio Liendo. Esto fue algo muy importante para mí. Pero teníamos expertos en todos los temas. Por ejemplo, en materia de energía fue muy, muy positiva la participación de Carlos Bastos, que era discípulo de un gran profesor de economía de Córdoba, pero que lamentablemente se estaba muriendo, que era Carlos Gibogri, y por supuesto también Pepe Estensoro, que venía de una experiencia empresaria muy positiva y había sido designado presidente de YPF. Y así, por ejemplo, Marcelo Regúnaga en todo el tema de agricultura. Por supuesto, el secretario de Agricultura era Felipe Solá, pero el que realmente sabía, y yo lo conocía de antes, como experto en temas agropecuarios, estaba Marcelo Regúnaga, que es el que realmente llevó adelante todas las reformas que tuvieron que ver con la agricultura. Pero bueno, obviamente que todas las ideas que teníamos de lo que había que hacer eran muy difíciles de implementar si no conseguíamos primero estabilidad. Porque en una economía donde los precios cambian continuadamente, donde la gente no puede planear ni siquiera el uso de sus recursos familiares durante el mes, y donde la gente no puede comparar los precios, no puede hacer ningún tipo de plan, imagínense que mucho menos puede hacer el propio gobierno, pueden hacer las empresas. Entonces, era prioritario conseguir la estabilidad. Por eso pusimos en marcha la ley de convertibilidad. Ahora muchos dicen que fue un invento, ¿no?
no fue un invento. Primero, fue fruto también de la observación. Aún si no hubiéramos tenido la experiencia que conocía muy bien desde todos los puntos de vista Horacio Liendo, porque la había estudiado, esa experiencia que narró también Gerardo de la Paulera, la observación de lo que estaba pasando en la Argentina llevaba a la conclusión de que no había otra forma que dejar de utilizar la mala moneda que teníamos y utilizar una buena moneda que la gente había elegido ya para proteger sus ahorros y para conducir sus transacciones, y en la cual recordaba, en esa moneda recordaba los precios y podía comparar precios, que era el dólar. Por supuesto, había sido ilegal el uso del dólar. Después ya, en la época de Herman González, habían legalizado el uso del dólar, pero solamente como forma de, para algún tipo de transacciones, y no estaba muy perfeccionada esa idea. Nosotros dijimos, bueno, el dólar es una moneda que va a tener la misma característica de que tenía la moneda argentina, es decir, de curso legal, con la cual se podrían hacer no solo pagos, sino intermediación financiera. Es decir, iba a funcionar como una moneda, y ahí yo pensé que convenía que Argentina eventualmente tuviera también su propia moneda. Además, yo conocía las ideas de Hayek de darle libertad a la gente para que elija la moneda. Y entonces, ¿cómo decidimos crear la moneda que eventualmente funcionaría en Argentina en competencia con el dólar o con cualquier otra moneda que los argentinos quisieran utilizar? Bueno, como se han creado todas las monedas del mundo. Todas las monedas del mundo se han creado antes de ser moneda fiduciaria, como monedas con un patrón, respaldadas en oro, respaldadas en plata, y eso es lo que se hacía con la metodología de la caja de conversión, que en la literatura inglesa se llama currency board. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a introducir el peso, todavía era el austral, pero que solo se pudiera imprimir y poner en circulación australes, lo que después sería el peso, en la medida en que tuviéramos divisa suficiente para respaldarlo. En una relación que en ese momento era 10.000 a 1. 10.000 a 1. Porque justamente teníamos reservas por 4.000 millones de dólares y teníamos australes en circulación por el producto de los 4.000 millones de dólares por 10.000. O sea que con esa relación teníamos a toda la base monetaria respaldada con divisas. Ahora, lo más importante de todo, para que esa moneda fuera una moneda que eventualmente algún día pudiera inspirar confianza, es que solo se iba a poder poner en circulación esa moneda en la medida en que entraran perdón. No, tranquilo, por favor. No, espero que no sea COVID, pero tengo un poco de tos. No, Dios quiera que no, por favor. No. Tengo un poquito de tos, pero no es nada serio. La cuestión es que estábamos con la relación de conversión cuando hizo el programa de la convertibilidad con el 10.000 claro, australes a 1. Lo importante es que no se iba a poder imprimir australes o pesos después para financiar déficit del sector público, tampoco para crear artificialmente crédito para el sector privado. O sea, no había forma de que se emitiera dinero con la ilusión de que el dinero proveía financiamiento genuino al Estado o crédito genuino al sector privado, ¿no? Entonces, eso aseguraba que esa moneda iba a ser una moneda seria.
Pero por supuesto, en realidad la gente la veía como el dólar, o sea, se produjo la identificación entre la moneda argentina y el dólar, pero en la que inicialmente la gente confiaba era en el dólar, ¿no? Por eso fue como una dolarización de la economía, pero pensando en dejar abierta la puerta para que algún día pudiéramos tener una moneda fiduciaria propia en competencia con el dólar. En fin, esa muchos dicen fue un milagro. No, simplemente una vez que la gente ve que la moneda es confiable, entra a funcionar la toma de decisiones como en una economía sana, en una economía en la que no hay inflación. Por supuesto que lo ayudamos con una serie de decisiones que acompañaron a eso. Por un lado, habíamos decidido que íbamos a hacer todo lo que fuera necesario para que no hubiera déficit fiscal inicialmente, ¿no? No significaba que nunca pudiera haber déficit fiscal, pero solamente se podía financiar con endeudamiento voluntario el déficit fiscal. Pero al principio, obviamente, estábamos en default y nadie nos prestaba internamente, no había ahorros dispuestos a financiar al Estado, así que íbamos a tener que tener equilibrio presupuestario. A pesar de que veníamos con déficit, yo decidí que había que eliminar los impuestos distorsivos, en particular las retenciones a las exportaciones que producían 1/3 de la recaudación. Porque en realidad, si nosotros desalentábamos a través de las retenciones la actividad y la inversión en el sector más productivo de la economía argentina, era una forma de obligarnos a encerrarnos, ¿no? A funcionar como una economía cerrada y además a restringir las posibilidades de inversión y aumento de la productividad en el sector más eficaz de la economía argentina. Me acuerdo que esa fue la razón por la cual los técnicos del fondo, que habían estado todo el año 90 estudiando a ver cómo debían resolverse los problemas de Argentina, para ver si apoyaban o no, y en realidad habían dado algún tipo de apoyo en el año 90, cuando yo les dije que eliminaba las retenciones, como ellos estaban con la mentalidad de que había que cobrar impuestos para cubrir los gastos y que no había otra forma, se fueron y me dijeron, no, nosotros no apoyamos. Incluso comentaban que creían que yo estaba loco, ¿no? Que me resignaba a eso. Y yo me había dado cuenta que por efecto de la inflación, cuando cobrábamos los impuestos, los cobrábamos ya totalmente desvalorizados, 30 o 60 días de atraso. Pero ahora, si encontrábamos la forma de que de inmediato se parara la inflación, iban a venir los impuestos de los meses anteriores inflados por la inflación alta que habían tenido en ese momento. Entonces yo contaba con que no íbamos a tener problema de recaudación de impuestos y que podíamos resignar ese mal impuesto que eran las retenciones. Por otro lado, yo confiaba mucho en que lograda la estabilidad y que recreada la confianza, iba a haber un crecimiento muy rápido de la economía, porque veníamos de muchos años de recesión y en particular en el 89, 90, habían sido años muy, muy recesivos. Y entonces yo decidí apostar a que la remoción de impuestos y los esfuerzos para bajar el gasto iban a permitir de todas maneras que tuviéramos equilibrio fiscal. Y lo tuvimos. Tal es así que al cabo de un trimestre, cuando nosotros mostramos las cifras, yo incluso di un discurso donde expliqué los distintos rubros de gasto y cuánto habíamos recaudado y que habíamos obtenido equilibrio presupuestario ya en ese trimestre, en el segundo trimestre del 91, vinieron los técnicos del fondo y estaban sorprendidos. Creían que era algo raro, que había alguna mentira de parte nuestra, alguna contabilidad creativa, y dijeron, bueno,
vamos a esperar un trimestre más. Yo le dije, bueno, está bien, esperen un trimestre más. Al cabo del segundo trimestre, como se había consolidado todo ese proceso de equilibrio presupuestario y ya la inflación había bajado mucho, estábamos a un ritmo del 20% anual, de varios miles por ciento, y la única inflación que había era porque los precios agropecuarios, al eliminar las retenciones, obviamente habían pegado un salto, pero era un salto que apuntaba a que tuviera el sector agropecuario un aliciente importante. Bueno, ahí se sorprendieron tanto que de inmediato nos ofrecieron su apoyo y yo les dije, bueno, el principal apoyo que necesitamos es que nos ayuden a buscar una buena solución a la reestructuración de la deuda. Y como se estaba trabajando, los mexicanos estaban trabajando con el gobierno de Estados Unidos en el plan Brady, bueno, le pedimos ayuda al fondo y en particular quienes más nos ayudaron fue el gobierno de Japón, que nos dio los recursos para poder comprar unos cero cupón de los Estados Unidos, que eran un elemento que se necesitaba para reestructurar la deuda bajo el plan Brady. Bueno, la cuestión es que ahí empezó a jugar a favor nuestro el apoyo que empezamos a obtener del resto del mundo. O sea, por eso yo le asigno tanta importancia a la política exterior que precedió a esta reforma. Y bueno, a partir de ahí la gente se acostumbró a que los centavos valían. Pedía el vuelto, algo que antes nunca habían hecho, ¿no? Y por supuesto, tomamos una medida exagerada. Después Milton Friedman me la criticó. Fue la única crítica que me hizo Milton Friedman en una oportunidad que estuvimos hablando con él de la experiencia argentina, ya en el año 97 o 98, en una reunión que tuvimos en los Estados Unidos, en California. Nosotros dispusimos la prohibición de indexar. Claro, dispusimos la prohibición de indexar los contratos como una forma de quebrar la inercia inflacionaria. Milton Friedman estaba de acuerdo y tendrían que haber suspendido la indexación hasta tanto la inflación fuera baja, pero luego tendrían que haber dejado que los contratos se puedan indexar, porque si no, obligaban a que todos los contratos fueran inexorablemente en dólares, porque la gente podía todavía desconfiar de que se lograra mantener la estabilidad del peso tal como estaba dispuesto en la caja de conversión. Pero hago esta referencia porque obviamente tomamos algunas medidas para quebrar eso que se llama la inercia inflacionaria. Pero lo principal fue que la gente creyó. La gente se dio cuenta que ahora la economía empezaba a funcionar de una manera que le permitía planear la actividad de cada familia. Las empresas ya empezaron a hacer cálculo económico, poder calcular los costos. Además, liberamos todos los precios. No había ningún tipo de control de precios, ¿no? Nosotros sabíamos, por ejemplo, de la experiencia de Alemania, de Erhard, cuando puso en marcha la gran reforma allá en Alemania en el año 47, introdujo el nuevo marco, pero dejó que funcionaran libremente todos los precios. Y los estantes de los supermercados, de los almacenes que estaban vacíos, de repente se llenaron de mercadería y desapareció el desabastecimiento, ¿no? En fin. En 3 días desapareció el desabastecimiento, cuenta la experiencia según Erhard. Así es. Entonces, bueno, realmente ese año 91 fue muy, muy importante. Cambió la forma de operar de toda la economía argentina y comenzó a organizarse. Y eso nos permitió planear bien también las privatizaciones. Ese año lo utilizamos en materia de privatizaciones para resolver los problemas que habían quedado de las privatizaciones anteriores. Por ejemplo, yo decidí que no podíamos permitir que para mantener las rutas se cobraran $3
por cada 100 kilómetros, bajamos a $1 cada 100 kilómetros, que según nuestro cálculo era razonable, y bueno, pero las empresas aceptaron esa renegociación del contrato para la privatización de las rutas. Aerolíneas Argentinas, renegociamos el contrato con los españoles, porque los españoles se habían comprometido a inversiones que no estaban haciendo y no podían hacer, y nosotros le pusimos condiciones, y además queríamos que se abriera la competencia, que no tuviera monopolio Aerolíneas Argentinas. Entonces, como se había privatizado sin autorizar la competencia o la entrada de otras aerolíneas, tuvimos que renegociar. Y también, en el caso de los teléfonos, las cláusulas indexatorias llevaban las tarifas a unos niveles enormes, entonces eliminamos esa cláusula indexatoria, y también pusimos en marcha la posibilidad de que apareciera competencia, que hubiera competencia también en el rubro de las telecomunicaciones, lo cual obligaba a algo que se llamaba el rebalanceo, que era un tema complicado. Pero bueno, todo eso lo tratamos de hacer y lo hicimos a lo largo del año 91. Y mientras tanto, suspendimos las otras privatizaciones. Porque, me acuerdo que Ámbito Financiero me criticaba, dice, Cavallo no quiere privatizar. No era así. Yo quería privatizar, pero quería que hubiera una ley que reglamentara muy bien el funcionamiento del mercado eléctrico, del mercado del gas y también de los hidrocarburos. Entonces, durante ese año proyectamos y discutimos en el Congreso las leyes estas. Una vez que teníamos aprobadas esos marcos regulatorios y esas leyes, entonces pusimos en marcha las privatizaciones previa, por ejemplo, en materia eléctrica, definición de unidades de generación y también planeando las redes de distribución y de transporte. Esas privatizaciones, que en el caso de la electricidad las condujo Carlos Bastos, con gran apoyo desde YPF de Pepe Estensoro, que estaba reestructurando YPF, esas fueron muy buenas privatizaciones que produjeron muy buenos resultados. ¿Cómo medía yo los resultados de las privatizaciones? En base a si aparecían inversiones eficientes que mejoraran la capacidad de producción y la calidad de los servicios que las empresas tenían que prestar. Y esas inversiones no requerían ningún tipo de aporte del Estado, tampoco íbamos a cubrir ningún déficit de las empresas privatizadas. Tenía que ser toda operación del sector privado. Y recibimos muchísimas inversiones de argentinos y de extranjeros en esos rubros. Lo mismo en materia de puertos, que fue otra gran transformación que hicimos. Lo mismo en materia de comunicaciones, porque no era solo tener las dos grandes empresas que prestaban la telefonía fija. Había una sola empresa de telefonía celular, que era Movicon. Autorizamos que pudieran entrar otras empresas y así se fue generando un clima también de inversión y de competencia en el rubro telefónico. Yo creo que todo eso se pudo hacer por la estabilidad. Sin estabilidad era imposible planear las privatizaciones. Y en materia de estructura productiva privada, digamos, industrial y agropecuaria y de servicios, confiamos en el libre funcionamiento de los mercados, para lo cual tuvimos que abrir la economía, es decir, eliminar todas las restricciones cuantitativas al comercio exterior, tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones, y bajar los aranceles a un máximo del 20%. Y en el caso de los bienes de capital, por ejemplo, los bajamos al 10%, perdón, al 0%, eliminamos el arancel para bajar el costo de la inversión. Pero claro, había industrias de producción de bienes de capital, sobre todo en el rubro agrícola y también en camiones, etc. Entonces, lo que hicimos para que no quedaran descolocadas las empresas que tenían que competir con arancel cero, con la producción, con los bienes que venían del exterior, lo que hicimos fue dar un subsidio
ahí sí dimos un subsidio, equivalente al reembolso que iban a obtener esas empresas si exportaban los bienes de capital. El reembolso era del 10%, entonces le dimos un subsidio del 10%, también a las ventas al mercado interno. Con lo cual, tuvimos, digamos, pudimos abaratar el costo de la inversión en todos los rubros. Eso se puede ver como una herramienta de política industrial, pero totalmente compatible con la idea del libre comercio y de la libre competencia, sin discrecionalidad. Es decir, no se le daba un arancel o una prohibición para importar en favor de una determinada empresa, ni siquiera de un determinado sector, sino de todos los que produjeran y actuaran en la producción de bienes de capital, que era lo único que estaba de alguna manera privilegiado, ¿no? En fin, eso fue la reforma, que fue una reforma muy, muy amplia. Las privatizaciones y que dejara el Estado de financiar la supuesta inversión de las empresas del Estado y sobre todo las pérdidas de las empresas del Estado, fue clave para la reducción del gasto público. Porque todavía en el año 90 y mucho más en el 89, un alto porcentaje del gasto público eran las pérdidas de las empresas del Estado y las inversiones que aparecían haciendo las empresas del Estado, que eran inversiones muy poco eficientes. Imagínense, se enterraba hierro y cemento y nunca aumentaba la capacidad de generación eléctrica, se demoraban muchísimo esas, digamos, la producción de esas obras. En fin, eso fue muy importante. Por eso yo siempre he sostenido, y creo que va a ser una lección importante para el futuro, que para que Argentina pueda volver a crecer, se va a necesitar estabilidad y abrir todas las oportunidades posibles de inversión para el sector privado, y concentrándose el Estado en prestar los servicios, la provisión de bienes públicos, incluso la provisión de bienes públicos, que son aquellos bienes que necesariamente hay que financiar con impuestos, porque la misma naturaleza de los bienes no permite que exista un mercado en el cual la gente paga precios para recibir ese servicio. Pero hasta la prestación de los bienes públicos, que deben ser financiados a través de impuestos, la puede hacer en muchos casos el sector privado. En fin, esas eran las ideas con las que trabajábamos. Muchos dicen, ¿cómo hiciste para convencerlo a Menem de esto? Menem, por su intuición y por su experiencia incluso, entendía todo esto y le parecía todo muy bien y lo apoyaba. Yo recuerdo que a fines del 89, cuando era ministro Rapanelli, y se produjo también una explosión inflacionaria, se había producido la gran hiperinflación en julio, agosto, el grupo Bungibón logró crear unas ciertas expectativas que bajó por un mes, 2 meses la inflación, y luego ya en octubre, noviembre, de nuevo se había escapado, había habido una devaluación fuerte y se estaba escapando la inflación. Entonces Rapanelli vino a hablar con Menem y explicarle cómo iba a detener la inflación. Yo estaba ahí, ¿no? Lo estaba acompañando a Menem como canciller, y le dice, vamos a aplicar controles de precios. Y Menem lo mira y le dice, pero, ministro, dice, yo soy defendiente, yo desciendo de los fenicios. En aquella época, ya cuando intentaban controlar los precios, no funcionaba. Dice, sí, sabemos que esto no funciona. O sea que el ministro de Economía lo miraba sorprendido de que el presidente de la Nación no quisiera los controles de precios, que era lo que a él le había parecido que podía ser una solución en ese momento. En fin, fue una experiencia muy, muy importante. Esto tendríamos que haberlo extendido a todas las actividades. Yo trataba de que en materia de salud, en materia de educación, en todas las actividades,
por supuesto, en seguridad social, se trabajara por este tipo de ideas, ¿no? No fue tan fácil, pero yo diría que los principales opositores no fueron tanto los sindicatos, sí algunos sindicatos, por ejemplo, Hugo Moyano, que estaba ya desde entonces muy relacionado con estas mafias que yo denunciaba, pero en general los sindicatos, cuando se les explicaba esto, y además, como les hicimos un régimen de participación, de propiedad participada, o sea que una parte de las acciones iban a quedar en manos de los trabajadores, bueno, apoyaron. Además, había una conciencia de que el sistema anterior no funcionaba y como habíamos logrado estabilizar, y eso le había dado incluso un gran triunfo electoral al peronismo, a ese peronismo que me tenía a mí de ministro de Economía, resulta que en ese año todas las elecciones, prácticamente salvo la provincia de Córdoba y de Río Negro, fueron ganadas por los candidatos a gobernadores peronistas, entre ellos Kirchner en Santa Cruz y Duhalde en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero entraron, por ejemplo, buenos gobernadores que no venían de la política, como Reutemann en Santa Fe, Palito Ortega en Tucumán, y en realidad fue un triunfo. Un empresario, Escobar, en San Juan, que nadie apostaba que podía ganar, y esa elección se hizo antes de la otra, ¿no? Ahí fuimos Eduardo Menem y yo a hacer campaña por Escobar, que era un empresario liberal, digamos así, y resulta que ganó la elección. Después de eso, ya en el mes de septiembre, octubre, cuando se estaban disputando las otras provincias, todos los gobernadores, incluido Kirchner, por supuesto, y Duhalde, querían que yo fuera a hacer campaña con ellos para que pudieran ganar. Esa era la popularidad que tenía, la convertibilidad, yo diría la estabilidad. La gente se dio cuenta del valor que tenía la estabilidad. Y por supuesto la economía ese año creció 10%. O sea que eso de que para estabilizar hay que provocar una tremenda recesión es porque no se hacen los esfuerzos para que la gente entienda los beneficios que va a significar la estabilidad y no se anuncian también todas las medidas de reforma económica que son necesarias para que funcione bien la economía y pueda ser estable y pueda crecer. Yo creo que tanto el tema de la política exterior como el tema de la reforma económica son dos experiencias del periodo de Menem que yo creo que yo espero que sean rescatadas y utilizadas en el futuro para resolver los problemas actuales, que en muchas buenas medidas son muy parecidos a los que habían precedido a la hiperinflación del 89 y del 90. De nuevo, la economía hoy está muy mal organizada. Tiene el sector público, ¿para qué decir? Es exageradamente grande, hay una cantidad de impuestos distorsivos impresionante, tiene un tremendo déficit y además el gobierno se mete en todos los mercados, discrimina contra unos, trata de beneficiar a otros, hace intervención con nombre y apellido en la economía. Bueno, y ahora va a mandar a los piqueteros a controlar los precios en los supermercados. O sea que en algún momento algún gobierno... Habría que explicarles que a Diocleciano con métodos más fuertes le falló también, ¿no? A Diocleciano, que directamente mataba a los productores, también le falló, así que ¿cómo pueden creer que digamos, los piqueteros lo van a parar? Basta leer libros de historia para encontrar miles de evidencias de que este rumbo que está teniendo actualmente la economía, y que, bueno, yo diría que lo tuvo desde el 2002 en adelante. Yo rescato el periodo de la Rúa, así como rescato todo el periodo de Menem,
no porque no se hayan cometido errores, es decir, tanto cuando yo estaba como cuando yo dejé el gobierno de Menem, y se cometieron errores, incluso yo he reconocido varios de ellos, pero hay que ver los aspectos positivos. ¿Qué fue lo positivo del periodo de la Rúa? De la Rúa se comprometió e intentó darle continuidad a las reformas, más que a las reformas, a las reglas de juego del periodo de Menem. Incluso sufrió como consecuencia de que tuvo que revertir la contrarreforma laboral que había hecho Herman González al final del gobierno de Menem, porque las leyes laborales habían empezado a reformarse en la dirección correcta, introduciendo flexibilidad, con Armando Caro Figueroa como ministro de Trabajo. Pero llegó un momento en que consideraron que, sobre todo cuando Duhalde empezó a postularse como candidato a presidente y Menem también quería competir, estaba con el tema de la reelección, le quitaron el apoyo a Armando Caro Figueroa y ahí asumió Herman, y Herman no tenía personalidad como para discutirle a los sindicatos y prácticamente hacía lo que querían los sindicatos, ¿no? Y entonces quedó de nuevo la legislación laboral en malas condiciones, y ya había aumentado la desocupación de nuevo al 14%, había bajado al 12% del 18% que había estado en el momento de la crisis tequila, y entonces, claro, de la Rúa tuvo que mandar una ley de nuevo para mejorar la legislación laboral. Y en la discusión de esa ley apareció esta denuncia de la Banelco, con lo cual empezaron a boicotear al gobierno de la Rúa, ¿no? Pero, claro, la gran diferencia entre de la Rúa y Menem es que de la Rúa, que era un hombre verdaderamente democrático y que respetaba las instituciones republicanas, y además era un hombre honesto y muy inteligente también, pero no tenía liderazgo ni siquiera frente a la gente de su partido, porque en realidad dentro del radicalismo, más que dentro del peronismo, predominaban las ideas muy intervencionistas, muy anticuadas de administración económica, ¿no? Y bueno, imagínense, estaba dentro del radicalismo este señor Leopoldo Moró, que actualmente es el vocero de Cristina en todos estos temas, ¿no? Por eso, yo creo que hay el gran problema que tuvimos en el año 2001, y también hay que tomarlo como experiencia para el futuro, es que la intermediación financiera, en cualquier moneda que sea, pero sobre todo en una moneda que uno no puede imprimir, los bancos y los que toman crédito y los que dan crédito tienen que ser muy responsables, porque ahí ¿qué pasó? Desde el 97 en adelante, sobre todo cuando Duhalde empezó a trabajar por su candidatura presidencial del 99, en competencia con Menem, que quería la reelección, Duhalde aumentó el gasto en la provincia de Buenos Aires enormemente. ¿Y lo financió cómo? Tomando plata, sacándole los depósitos y después pidiéndole préstamo al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que seguía siendo propiedad de la provincia, y también emitiendo bonos, etc. Entonces, endeudó muchísimo a la provincia de Buenos Aires, y en particular con su banco. Los otros gobernadores dijeron, no, a nosotros nos obligaron a privatizar los bancos, no tenemos esta herramienta que tiene Duhalde, así que tienen que autorizarnos a que podamos pedirle crédito a los bancos privados, ¿no? Pero claro, los bancos privados le iban a dar crédito solo con garantía de coparticipación federal, ¿no? Pensando en que podía... A ver, se ha apagado la luz acá. Espero que... Igual podemos seguir, profesor, digamos, sí. O sea, bueno, no hay problema. No sé qué pasó, que se apagó la luz. Bueno, la cuestión es que
ahí ese endeuda el déficit de las provincias, financiado por el sistema bancario, creó un clima de inestabilidad del sistema financiero. Y eso claro. Es lo que vieron los prestamistas del exterior y también muchos financistas internos, y eso es lo que creó un clima de desconfianza. Todos dicen el atraso cambiario, obviamente que en ese momento, porque los precios internacionales estaban muy bajos y el dólar era muy fuerte en el mundo, teníamos un problema de que el dólar no aparecía, y el peso, por supuesto, respaldado en dólares, no aparecía como la moneda más apropiada para lograr el equilibrio del comercio exterior. Pero no había solución monetaria a ese problema. Había que buscar una solución real. Exacto. El problema financiero también había que buscarle una solución. Normalmente cuando los deudores no pueden pagar, hay que facilitarles que puedan reestructurar sus pasivos. Estaba por un lado los pasivos de las provincias y del propio gobierno nacional, que ya en ese momento perdió el crédito, y había que hacer una reestructuración necesariamente de esa deuda y facilitar la reestructuración de las deudas de los deudores privados que tampoco podían, que algunos de los cuales no podían cumplir. En vez de tomarse ese trabajo, que era un trabajo obviamente difícil en ese momento, las reestructuraciones de deuda no son fáciles en ningún momento, pero nosotros estábamos consiguiendo apoyo para llevarla a cabo. Habíamos logrado convencer al gobierno de los Estados Unidos, que tenía un secretario del Tesoro que descreía totalmente de la conveniencia de apoyar a los países desde el Fondo Monetario Internacional, pero habíamos logrado convencerlo de que nos diera apoyo. Pero el director gerente del fondo, el señor Keller, por una cuestión de celos con el presidente Bush, en un determinado momento se puso muy duro con nosotros, porque quería que el gobierno de los Estados Unidos pusiera plata en la Argentina, como los gobiernos de Europa habían puesto plata en Turquía, a pedido precisamente de Bush. Pero claro, Bush los había pedido que pusieran plata en Turquía porque necesitaba utilizar el espacio aéreo turco para poder invadir, atacar a Afganistán, donde estaba Bin Laden, ¿no? Esto fue después del ataque a las Torres Gemelas. Pero resulta que en ese momento ya el gobierno de los Estados Unidos no nos prestaba atención, salvo John Taylor, que era el subsecretario, que sí nos prestaba atención, pero era un académico con muy buenas ideas y que incluso vino acá y trató de ayudarnos, pero que no sabía bien apretar la botonera dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí Keller, no Ann Kruger, después si quieren explico cómo fue el rol de Ann Kruger, pero Keller demoró el envío de una misión y empezó a mandar señales de que no nos iban a apoyar, justo cuando estábamos encarando la reestructuración de la deuda. Y eso hizo que fuera muy difícil ahora de salir de esa situación. Ahora, ¿qué decidieron Duhalde y la gente de Duhalde a instancia de Mendiguren y de todos los que estaban fuertemente endeudados en dólares? Usar la inflación para resolver sus problemas. Ahora, una devaluación no iba a provocar inflación si es que no se emitían pesos, ¿no? Porque el gobierno no podía emitir dólares, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, todos los depósitos que tiene el sistema bancario en dólares los vamos a transformar en pesos. Con lo cual, de repente, hubo una emisión de pesos que la gente no quería, porque la gente lo que quería era dólares. Una emisión de pesos extravagante. Y por eso el precio del dólar saltó de 1 a 4, después bajó a 3, pero esa triplicación del precio del dólar, que fue por
efecto monetario, por emisión monetaria descontrolada, ¿no? En fin, yo creo que estas son experiencias que hay que capitalizar para el futuro. Y yo he aprovechado ayer, y lo voy a seguir aprovechando, pero con un poco más de moderación, el renacimiento de estas ideas que está asociado a la herencia de Menem, ¿no? Porque yo creo que hacia el futuro se necesitan muchas cosas. Ustedes, los libertarios, y vos en particular, están haciendo una gran tarea para reculturizar a los argentinos en materia económica. Pero realmente aquí hay que lograr que la dirigencia argentina entienda la naturaleza de los problemas que tenemos y que en algún momento un gobierno se plantee una buena reorganización económica y social de la Argentina, que en realidad lo que tiene que hacer es revivir de alguna manera los principios que están en la Constitución Nacional y las ideas con las que Alberdi redactó el proyecto de Constitución Nacional allá antes de 1853 y que luego se plasmó en la Constitución de 1853, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que ustedes están haciendo una tarea importante, pero hay que necesariamente meter las ideas en un contexto histórico, es decir, que la gente pueda, y sobre todo los dirigentes, puedan relacionarlo con la realidad sobre la que hay que actuar, aprendiendo de la experiencia histórica y por supuesto también del razonamiento teórico, pero pensando en las soluciones hacia el futuro. Bueno, yo me estoy quedando sin voz. Sí. Bueno, pero no me gustaría yo le dije, yo lo voy a dejar todo lo que usted quiera, profe. No, yo quisiera ir terminando porque si no me voy a quedar absolutamente sin voz. No sé si hay alguna cosa. No, dos cosas. En primer lugar, darle las gracias enorme y infinitamente por darme este espacio y por contarnos lo que fue su experiencia en la década del 90. Digo que es una experiencia brillante y que creo que vale la pena que todos los argentinos aprendamos lo que verdaderamente pasó en ese momento. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, quiero darle un agradecimiento como argentino, porque usted ha demostrado ser un patriota, no solo por lo que hizo durante el gobierno de Menem. Cuando usted todavía no había entrado al vivo, yo destaqué que usted es un patriota y que usted se la jugó por el país, porque cuando ganó de la Rúa, usted había participado en las elecciones, obtuvo el tercer lugar, ¿sí? Después de Duhalde, y en ese contexto, cuando la situación en Argentina se empezó a complicar en el 2001, usted era el político argentino con mayor imagen de todos. Y si hubiera estallado el sistema, le hubieran rogado de rodillas que lo fuera a arreglar o que volviera a poner en marcha al país. Sin embargo, cuando de la Rúa le propuso tomar el cargo, aún en una situación absolutamente desventajosa para usted, porque si salía bien el mérito se lo llevaba de la Rúa, y si salía mal, usted iba a pagar injustamente esos costos. ¿Y qué fue lo que pasó? Por ende, además, también quiero reivindicar su figura, no solo como técnico brillante, sino como un maravilloso ser humano y sobre todas las cosas como un patriota, al cual todos los argentinos de bien debemos estar agradecidos. Así es que lo que yo quiero es agradecerle infinitamente
por el hombre de bien y por todo lo que ha hecho y hace por este país. Así es que deseo darle las gracias y por su enorme generosidad de siempre. Así que muchísimas gracias, profesor. Para mí es un placer tener la posibilidad de interactuar con usted, porque usted es el que ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Así es que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos por tantos elogios. Debo decir que son un poco exagerados, pero te quiero mencionar algo que tiene que ver con el sistema político. Es cierto que yo quizás tuve una actitud, como vos decís, patriótica al aceptar ingresar al gobierno de la Rúa. Pero en realidad, cuando yo me metí en política, que fue cuando yo decidí organizar el partido Acción por la República, en el año 97. Tenemos un amigo en común en ese lugar. Así es. Guillermo Franco. Así es, así es. Guillermo fue uno de los principales artífices de Acción por la República. Con él y con Haroldo Grisanti y otros que me acompañaron en esa aventura, la idea que teníamos, y que yo había visto precisamente de observar mucho el caso de Alemania, era que en un sistema bipartidista, donde hay un partido, por ejemplo, como la democracia cristiana en Alemania y la socialdemocracia, el otro partido, la clave está en que haya también un partido liberal. Normalmente es difícil que un partido liberal solo gobierne un país, pero yo veía que en Alemania siempre había dos ministerios que lo tenía el Partido Liberal, sea en una coalición con los socialcristianos o en una coalición con los socialdemócratas, que era el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo lo había conocido, por ejemplo, a Genscher, que era el gran ministro de Relaciones Exteriores de Kohl, de Helmut Kohl. También lo había conocido a Helmut Kohl. Y yo, además, acá venían las fundaciones, tanto la Konrad Adenauer como la Ebert, como la socialista, no me acuerdo cómo se llama, pero yo veía que las fundaciones alemanas preparaban a los que iban a ser políticos, funcionarios, etcétera, en los gobiernos de Alemania. Y hacían una tarea política muy, muy buena, ¿no? Yo pensé que Acción por la República podía ser, yo no pensaba que mucho menos en el año 99 iba a llegar a ser presidente, pero mi objetivo era crear y abrir ese espacio político. Por supuesto no lo conseguí, tampoco lo consiguió Ricardo López Murphy, que hizo el mismo intento. El que pudo haberlo conseguido es Macri, pero yo creo que él no tenía una idea institucional tan clara como la que yo tenía, ¿no? Pero bueno, cuando De la Rúa me llamó, nosotros teníamos los 11 diputados que le faltaban a la alianza para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y yo pensé que yo estaba obligado de alguna manera a ayudarlo a resolver problemas que obviamente tenían que ver con cosas que yo había diseñado durante el gobierno de Menem, ¿no? O sea que lo hice funcionalmente a lo que era mi idea de cómo debía funcionar el sistema político de la Argentina. Lamentablemente no funcionó así. Hoy no tenemos entre los dos grandes partidos históricos un partido que pudiera aportar ese ingrediente liberal que sí sigue existiendo en Alemania y que para mí es imprescindible. Pero bueno, ojalá lo puedan armar ustedes, ¿eh?
Estamos en eso, profesor. Bueno. Ojalá podamos lograrlo. Muy bien, Le muy bien. agradezco infinitamente, no le quito más tiempo, mi agradecimiento de siempre y mi confirmación, reafirmación y reconfirmación de mis palabras hacia usted. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, no, gracias a vos, por Javier. todo lo que hizo y hace y seguirá haciendo por este país. Gracias, muchas Muy bien. gracias. Bueno, Gracias. yo también Chao. los saludo con mucho afecto. Gracias, profesor.